Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana en Cristo. Es el comienzo de mucha diversión. Quiero en este momento hacerte verdaderamente en esta noche hermosa que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Sí. Presentarte aquí en Metamorfosis. Tenemos a un gran siervo de Dios, nuestro hermano Antonio. Antonio, me gustaría en este momento que tú te presentes a todo ese público que nos está mirando y a ese público que nos va a mirar. Quiero que tú te presentes. Buenas noches, Dios los bendiga a todos, a cada uno de aquellos que a través de estos medios pues nos van a estar escuchando. Es para mí una gran bendición, un privilegio de poder compartir con estos hermanos, el hermano Fabián, su compañera. Mi nombre es Antonio Mercado. Por la gracia del Señor estoy perseverando allí en la iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal del Movimiento Internacional, allí junto con los hermanos que compartimos allí en la gracia del Señor y las bendiciones del Señor, y junto a estos hermanos que he conocido. Para mí no los conocía personalmente, pero ya que somos hermanos en la fe, pues nos enlaza, ¿verdad? Esa unidad espiritual, ¿verdad? Como hermanos en la fe, que somos nacidos de nuevo, bendito es el Señor. Amén. Para siempre, lavado por esa misma sangre que una vez se derramó en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios, pues en esta noche me ha tocado a mí compartir con ellos en este programa que ellos tienen, gracias a Dios, a través del cual pues ellos buscan la forma de cómo edificar la iglesia de Cristo y cómo también que aquellos que no conocen al Señor puedan entender, puedan comprender el amor de Dios inmenso que tiene para cada uno de aquellos que aún no la conocen, que aún todavía no han probado esta gracia divina. Bendito es el Señor para siempre. Y para mí es de sumo gozo y un privilegio y de gran bendición poder compartir con ustedes aquí. Antonio, nos sentimos complacidos. Metamorfosis Pentecostés se siente totalmente orgulloso de tenerte en este momento y de que tú verdaderamente hoy en día nos des esta exclusiva. Gracias, gracias. A todos los hermanos y hermanas que nos están mirando y a esos hermanos que se están conectando en este momento, primeramente te damos la bienvenida a esta nueva programación de Metamorfosis Pentecostés. Antonio, quiero hacerte una pregunta. Sé que tienes mucha experiencia. Digamos, sé que Dios te ha dado mucha experiencia a lo largo de este tiempo. Estuvimos hablando, estuvimos conversando, ¿verdad? Y cada experiencia que tú me contaste que fueron, me llamaba la atención. Pero quiero hacerte esta pregunta para las personas que no te conocen. Somos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Misionero de aquí, de Daytona Beach, el estado de Florida, a donde pastorea nuestro querido pastor Jorge Figueroa y nuestra querida pastora Débora Figueroa. Varón, quiero hacerte esta pregunta, Antonio. Me gustaría que tú compartas esa experiencia metamorfósica que Dios te ha dado a ti. Ese momento cuando Cristo marcó tu vida. Mira, Fabián, en mi experiencia personal, yo te podría decir que yo creo que desde el vientre de mi madre, Dios me marcó. Me viene el versículo de Jeremías. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque porque ya están con el Señor, el primer nieto de mis abuelos, por parte de madre. Y desde que yo tuve uso de razón, pues
yo me crié con ellos. ¿Okay? Pues el primer nieto, mi madre, pues, la madre joven, ella trabajaba y entonces, pues, para ese tiempo, según me contaban mis abuelos, pues, ella a veces me llevaba a la casa de ellos para que ellos me cuidaran en lo que ella trabajaba, y a veces, pues, no sé si por la leche o algo, pues, llegaba con mi estómago descompuesto, no sé, lo que llaman en Puerto Rico empache, no sé. En Argentina también le llamamos empache. Sí, empache. Entonces, pues, cuando uno come mucho. Exacto, y siendo un baby, una criatura pequeña. Entonces, pues, mi abuelito sabía cómo quitarlo. Y desde que yo tengo uso de razón, y mi abuelo, pues, le servía al Señor. Un hombre de Dios, con una relación tan íntima con Dios, que eso me marcó a mí, y te voy a contar cómo y por qué. Pero entonces, pues, según me contó mi abuelita, que pues llegó el momento en que mi abuelita le dice a mi mamá: déjame el nene aquí, porque esto me lo va a matar. Es cosa de abuelo, ¿verdad? Pero fíjate, todo esto, aunque parezca que algo normal, pero no era así. No era así, sino que Dios estaba en el asunto. Amén. Dios estaba en el asunto. Y las personas podrán decir, pero ¿qué tiene que ver Dios con el empache que criara con sus abuelos? Te voy a aclarar. Fíjate que me crié con ellos. Y entonces, siendo un niño quizás 4 años, yo me crié con mis abuelos, y mi abuela no le servía al Señor. Mi abuelo sí. Mi abuelo y era un fiel hombre de Dios, te digo, con una disciplina, ¿verdad? Tremenda. Una entrega total, absoluta. Te digo, de tal forma él tenía su tiempo de intimidar con Dios, su tiempo de leer la Biblia, no importando la hora, la circunstancia, no. Cuando vivíamos en el campo y vivíamos distante de la iglesia. Eso es cuando hay devoción. Sí, una devoción y distante de la disciplina, como tú dijiste, de la iglesia, Dios, ayuno, palabra, oración, intimidad. Exacto, y distante de la iglesia donde él iba durante la semana, porque en los días domingos, pues, él iba a una iglesia al pueblo para así tomar la escuela bíblica dominical. Entonces, pero fíjate, mayormente antes se hacía la escuela, disculpa que te interrumpa, la escuela dominical en tiempos anteriores, recuerdo que se hacía antes del servicio. Exacto. Día domingo. El día domingo era el día del Señor, el día que otros entero, desde por la mañana, si había ayuno, desde por la mañana estaba todo el día hasta el servicio evangelístico, ¿verdad? Y entonces él se iba al pueblo, ¿verdad? A la iglesia del pueblo grande. Pero quiero decir que hubieron algunas ocasiones cuando, te digo, la edad mía de 4 años, y en la semana donde no iba, cuando a veces no iba a la iglesia del barrio, que era distante, había que caminar. No es como ahora. Entonces, te digo, los días que él no tenía servicio allá, que no iba, pues él tenía su tiempo de leer la palabra. Ya eso como de las 5 de la tarde, él tomaba su Biblia, se iba al balcón en su silla y empezaba a leerla, a meditar, a leerla primero. Y después que la leía, yo te puedo decir detalles
detalles, y te voy a decir por qué. Tiene que contar esos detalles. Detalles de él cuando él leía su Biblia, la palabra del Señor, se pasaba tiempo leyendo la palabra, y llega el momento en que él cerraba, se quitaba sus lentes, con su mano izquierda, ponía su dedo, marcaba la Biblia, se arriba y se quedaba ahí meditando un rato, En la porción que... ahí meditando en la palabra. Y te digo esto porque lo que pasa, que te estoy haciendo énfasis en esto, como te voy a hacer énfasis en otra área, era que yo apenas, como 4 años. Te digo por 4 años porque yo tengo una cicatriz aquí. Tengo una cicatriz aquí. Se te mira una linita así finita. Que a los 5 años yo me trepé encima del rancho. Eran como 10 pies, que ese es otro testimonio. Y como niño, al fin, son detalles, pues brinco encima del techo del rancho por la ventana, me trepé en la ventana y brinqué, caí en el techo pero cuando voy a regresar, que voy a poner el pie, me fui de cabeza. Wow. Y cuando me fui, por eso te digo que a los 4 años, porque todavía no había pasado esto. Y eso es un testimonio. Cuando esto me pasó, me partió aquí y caí, era más de 10 pies. Un niño de 5 años, caí de cabeza en un barril de acero que antes se usaba en el campo para coger el agua. El agua me acuerdo que me llegó hasta aquí. No había suficiente agua para amortiguar el impacto. Wow. Eso era para que yo Golpe duro, dice. me muriera. Y eso fue así, porque 20 años más adelante, son detalles, 20 años más adelante el Señor me lo dice, por un predicador tejano, ¿ok? Dios estaba en el asunto. Todo esto, Dios estaba en el asunto. Y entonces, fíjate que a esa edad de 4 años, por eso brinqué a esto de 5, para saber, darte a entender que a esa edad de 4 años, era que yo tenía esa experiencia, 2 experiencias, y era que en una ocasión, pues, yo estoy jugando como un niño al fin, en el medio de la sala. Mi abuela, pues, no era cristiana, no recibía al Señor, y ella sentada en su reclinable, en su rocking chair, y allá oyendo su programa, y mi abuelo leyendo la palabra. Y en esta ocasión, siempre lo hacía, pero en esta ocasión yo estoy jugando como un niño en mi estado de niñez, De infancia. de infancia. Estoy jugando y de momento yo siento que algo me lleva a mirar a mi abuelo, a quedarme mirándolo desde que él comienza a leer la Biblia, pero mirándolo hasta que él termine y se queda en meditación. Fue un buen rato. Un buen enfoque de... Sí, pero ahí. Y de momento como que yo caigo en mi estado de niñez, infancia, y sigo jugando. En otra ocasión me pasa igual, estoy jugando y mi abuelo siempre tenía su tiempo de oración. Si él venía a trabajar, lo primero que él hacía era que él no era comer. Él trabajaba en las cañas, a veces llegaba, se quitaba su camisa, se quitaba su camiseta, se lavaba, se ponía una camiseta limpia, ¿ok? Y una camisa encima de mangas largas. Una reverencia a Dios, y se iba a orar antes de comer. Y ahí estaba largo, que a veces hasta se le olvidaba que había comido en su tiempo. Y en esta ocasión, pues, estoy jugando igual. Y de momento yo siento que algo me coge y me dirige al cuarto, donde él está orando. Totalmente enfocado. Orando.
Y esto es, y la cama era alta, de pilares. Yo me acuerdo porque me llegaba por aquí. Y un niño de 4 Sí. años. Y entonces, yo me acuerdo que yo me quedé así, enfocado mirándolo, solamente yo oía el susurro. Y ahí por un rato, de momento como que caigo en mi estado de niño otra vez, y salgo y sigo jugando. ¿Ok? 4 años. Por eso te digo que todo esto de que yo me criara con él era Dios Dios. lo permitió. Dios en el plan perfecto de Dios, no el plan, la voluntad permisiva, la voluntad perfecta de Dios. ¿Te lo digo por qué? Porque en el año 92, yo estoy pasando una prueba, un ataque. Estamos hablando más de 20 años atrás. Más de 20 años. Un ataque directo 30 años atrás. del enemigo. Y cuando yo me convertí y en la primera experiencia que tuve con el Señor, cuando acepté al Señor, tuve una experiencia, pero desde el principio yo comencé a leer la palabra, y eso era leyendo la palabra y ayunando y orando, y esa intimidad, una intimidad Un hambre intimidad de con Dios desamar profunda. de Cristo. Una intimidad de Dios profunda en la cual esos primeros años tuve experiencias sobrenaturales. ¿Ok? Entonces, en el 92, yo estoy pasando en un ataque demoníaco. Y me acuerdo que era en mi casa, entonces pues yo cogí mi cosa, porque era entre nosotros, ¿no? Y yo cogí, el diablo, yo oía esa voz, me dijo, ¿por qué tú no tienes que estar aquí? Tú no tienes que pasar tu misión, ¿por qué no te vas para Brooklyn? Porque yo fui de Brooklyn a Connecticut. Estamos viendo que esto pasó en Connecticut, en el estado de Sí, en el Connecticut. estado de Connecticut. Porque cuando fuimos a Connecticut, entonces en esta experiencia es lo que te quiero aclarar, lo que me pasaba cuando niñé. Y entonces en esta experiencia pues yo estaba tan frustrado, así como con coraje, enojado, que yo me metí al cuarto, y porque la voz me decía, el diablo decía, ¿por qué tú no tienes que pasar por esto? Tú sabes que allá en Brooklyn, de donde yo vengo, donde nací, mis hermanos allá me conocían, tú sabes que los hermanos allá te quieren, y allá mi pastor, que más adelante hablamos de esto, y tú sabes cómo son los hermanos allá tú puedes crecer en el Señor y ellos te necesitan, y entonces tú no tienes que aguantar esto. Y yo con coraje me meto al cuarto y empiezo a correr piezas de ropa, la maleta, para echarle la maleta, para irme. ¿Ok? De momento que yo estoy así, con ese coraje, echando, de momento yo oigo la voz audible. ¿Para dónde vas? Oigo la voz audible, te lo digo la voz audible de Dios porque ya conocía. Qué hermoso otras veces cuando Dios te habla. Cuando ya Dios en otras ocasiones, Uno sabe reconocer la voz de Dios. cuando a veces Dios, el Espíritu Santo te habla el corazón, pero cuando tú lo oyes audible, como yo te estoy hablando, y oigo la voz del Espíritu Santo, me dice, avanza, vete y enciérrate conmigo. Wow. En ese momento, cuando yo entré, yo tenía ese coraje. Cuando yo oigo aquella voz, aquel coraje desapareció. Y empiezo a temblar. Y una desesperación de irme, pero para encerrarme en el aposento alto que nosotros allá en la iglesia donde yo había venido, habíamos preparado, y allá nos encerrábamos, habíamos tenido experiencia en ese lugar tremenda. Y entonces vengo, cojo todo, algunas cositas y salgo. Me engancho en el carro y salgo desde Connecticut a 2 horas, a Brooklyn.
llego allá y llego donde el hermano, un hermano muy querido, y llego que ahora es el pastor de la iglesia, estoy hablando de años, y le digo, Luis, el aposento, el cuartito está solo, el aposento me dice, Toño está solo. Y le dije, ábreme. Y entonces, pues me encerré ahí. Y empecé, te digo, eso fue jueves, viernes que llegué y ahí me cerré. Miércoles, estoy en ese cuartito y había estado de rodillas orando mis horas. Y con eso de las 10, pues me pongo de pie y empiezo a seguir orando, pero entonces iba de un lado a otro. Y comienzo con esta oración. Tú sabes, sigo la oración, pero en esta ocasión pues le estoy diciendo al Señor, gracias por haberme permitido criarme con mi abuelo. Y yo estoy caminando de un lado a otro en el cuartito, porque eso era un teatro antes, y entonces el cuartito era donde tenían el proyector en los teatros. En la parte de arriba. Y nosotros lo habíamos convertido en un aposento alto. Y estoy caminando y le estoy, Señor, gracias te doy, Dios. Gracias, Señor, por haberme permitido criarme con mi abuelo, con tu cielo. Gracias. De momento yo oigo aquella voz audible que retumba en el cuartito. Cuando aquella voz dice, ¿sabes por qué te criaste con tu abuelo? Yo quedé frisado. No pude moverme. Y me dice, ¿sabes por qué te criaste con tu abuelo? Para que aprendieras de él. Cuando me dice para que aprendieras de él, esas dos experiencias que yo te estoy hablando a los 4 años vinieron. Me la pasó, no te estoy hablando, una película. Un proyector. Ahí me dice para que aprendieras de él. Y te digo, te estoy hablando de 4 años al 92. ¿Ok? Y entonces, sí. Y fue algo, una experiencia porque siempre, aún desde niño, se iba creciendo en mi mente, no dice en mi mente, pero ahora uno entiende que es el espíritu de uno. Entonces, espíritu, pues, yo sentía que yo me había criado con mi abuelo por una razón, pero no sabía. Entonces, ahí viene y el Señor me lo dice. Y son experiencias, tú sabes. Entonces, pues, muchas de ellas, tú sabes. Por eso yo te digo que Dios me marcó desde del vientre de tu madre. Del vientre, sí. Y Antonio, quiero hacerte esta pregunta. Lo que tú estás cantando es una experiencia hermosa que Dios se la da a esos hombres y mujeres que anhelan, buscan, que son llamados, que son escogidos para encerrarse con Dios. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que en estos momentos pueden escuchar la voz de Dios? Pueden escuchar la voz de Dios, pero posiblemente la situación no le permitan obedecer la voz de Dios. ¿Qué consejo tú le darías? Mi consejo es que, no importando las circunstancias, tú sabes, cuando Dios habla y oye la es que yo digo que cuando, porque una cosa es que uno sienta la voz del Espíritu en tu espíritu que Dios te está hablando, pero cuando Dios te habla audible, la voz de Dios te hace, te queda petrificado, te quedas mudo. Cuando es audible, te rompe. Me viene Te digo. Me viene esto a mi espíritu. Recuerdo que yo en Nueva York
Nueva York es como Connecticut, montañas. Yo recuerdo que yo subía a las 5 de la mañana a la montaña, diariamente. Yo subía a las 5 de la mañana, pero no tenía un horario para bajar. Y recuerdo esa experiencia, no sé por qué, pero voy a contar esto. Recuerdo que estoy orando 5 de la mañana arriba de la montaña y dándole gracias a Dios por todas las situaciones que Él había salvado mi vida. Y yo le decía, en ese momento de agradecimiento, yo le contaba y le decía: Dios, Señor, en esta ciudad donde tú me tienes, no hay una iglesia pentecostés. Hay católica, hay adventista, metodista, ortodoxa, judía, pero no pentecostés, yo le decía. Y yo recuerdo, varón, estando como una hora de rodillas con los brazos levantados, recuerdo que Dios me dice audiblemente: levántate de tus rodillas y abre tus ojos. Recuerdo que estando de rodillas en la montaña, abro mis ojos, bajo las manos y me levanto. Y esa montaña estaba arriba del pico de la montaña y yo podía ver el valle de la ciudad de Marlboro, Nueva York. Era la ciudad donde yo vivía. Vivimos 14 años en esa ciudad con mi familia. Y tenía todo el valle de esa ciudad. Era un lugar que era una ciudad muy pequeña y tenía muchos campos de manzana, pera. Era una ciudad muy comercial, de gente de cosecha. Y recuerdo que Dios me dice: levántate de tu rodilla. Y cuando yo me levanto, estoy parado, recuerdo que Dios me dice: profetiza sobre esta ciudad. Y recuerdo que le dije: Señor, ¿pero qué voy a profetizar? Y Dios me dice: ¿qué tú me estás pidiendo? Y levanto las manos y le digo: en el nombre de Jesús, yo declaro que Dios, tú, Rey mío, Dios poderoso, Dios de Israel, el invencible, el eterno, trae a un pastor sobre esa ciudad. Bueno, duré como 2 horas hablando, declarando. En ese momento yo estaba trabajando en los concilios de la Iglesia de Dios. Recuerdo que pasaron como mes y medio. Yo salgo de la iglesia un día viernes, estaba con mi esposa y mis 2 hijas, y vamos rumbo hacia mi hogar. Y a mí me daba siempre, cuando miro movie, me da ganas por comer girasoles, unos girasolcitos que son como saladitos. Y recuerdo que Dios me trajo ese querer de comer eso. Y en esa ciudad, varón, después de las 9 de la noche era una ciudad vacía, no había negocio. Había una gas station en toda la ciudad, imagínate. En un pueblito, era chiquito. Pequeño, sí. Y recuerdo que voy hacia ese lugar, casi al centro de la ciudad, y no encuentro. Y había otra tienda en la entrada de la ciudad, y vuelvo de vuelta a esa tienda. Recuerdo que vuelvo a la entrada de la ciudad y cuando parqueo la vancita, una van, que algún día contaré el testimonio de esa van. Recuerdo que una de mis hijas me dice: mira, papá. Y miro hacia mi izquierda y encuentro el logotipo de la iglesia de Dios, de los concilios americanos. Cuando yo miro eso, varón, imagínate, un mes atrás Dios me dijo: profetiza. Y un mes después Dios trae una iglesia pentecostés americana a la ciudad de Marlboro, Nueva York. Eso fue terrible. ¿Qué hago, verdad? Se me habían ido hasta la gana de comer los girasolcitos. Agarré un pote de aceite, me bajé, me fui a la puerta de la iglesia, le ungí todo el frente, me arrodillé en las puertas y le dije: Señor, gracias por traer a un pastor que no lo conozco, pero tú lo conoces. Gracias por traer esta iglesia pentecostés a esta ciudad. Gracias, Señor, porque sé que
de esta ciudad necesita escuchar un evangelio del Pentecostés verdadero, un Pentecostés de fuego. Señor, y yo sé que, Señor, tú vas a hacer prodigio y milagro con este pastor. Pasaron, varón, como 2 meses y Dios me pone la inquietud de visitar ese lugar. Y fuimos con mi esposa a esa iglesia americana, Pentecostés, de los concilios de la Iglesia de Dios, donde está pastoreando el pastor Max Frey, con la pastora Ruth Frey. Y recuerdo que yo estaba sentado en la iglesia y yo veía que el pastor me miraba. Y el pastor va adelante, agarra el micrófono y me dice: yo no te conozco, pero Dios me da una fecha y me dice que tú estuviste un día aquí, el día día noche, Dios te trajo y tú te arrodillaste en estas puertas porque yo te veo a ti arrodillando, ungiendo este templo. Varón, esa fue una experiencia hermosa de Dios. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué le queremos contar a la gente? De que hay un Dios vivo. Que hay un Dios que habla. Exacto. Que hay un Dios que se hace sentir. Que no es un mito, no es una leyenda. No es una leyenda. No. Un Dios real. No. No solamente que Dios es real, que la venida de Cristo está cerca. Y no es un cuento, una historieta de Walt Disney. Como tú dijiste, no es un mito, es la realidad del ser humano, que marca la vida del ser humano cuando se entrega al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En totalidad. Quiero hacerte esta pregunta, Antonio. Sé que el trayecto que Dios te ha tenido caminando en los evangelios de Jesucristo, predicando el evangelio, testificando el evangelio y sobre todo teniendo la experiencia de un pionero del evangelio de Jesucristo. Alabo y bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tenerte aquí en Metamorfosis Pentecostés. Gracias. Eres un hombre con sabiduría. Del primer momento que te conocí, te escucho todos los días amarte, cuando siempre compartes con conocimiento, con estudio, porque ese es el verdadero siervo de Dios. Ese es el verdadero siervo de Dios, esa es la verdadera sierva de Dios, que no solamente va a la iglesia a que le enseñen, sino también tiene el hambre de estudiar, de prepararte, de compartir y sobre todo apoyar a los maestros que están dando las lecciones, a los maestros que siempre Dios usa para el pueblo de Dios. Sí. Quiero hacerte esta pregunta. Tienes una hija que para mí y para mi esposa nos ha marcado. La pastora Débora ha marcado nuestra vida. Sí. Y el pastor Jorge también ha marcado nuestra vida. Créeme lo que te estoy diciendo. Son un hombre y una mujer que Dios lo ha marcado, que Dios lo ha puesto como pionero del Evangelio. Dios lo ha puesto tanto a Débora como a Jorge con personas, por ejemplo, como tú, que eres el padre de Débora. Agradezco a Dios por haber criado esa gran sierva de Dios. No quiero tocar mucho el tema de la pastora porque también tengo que hacer una entrevista con ella, pero agradezco a Dios primeramente por haber tenido un padre bien sensible a la voz de Dios, obediente a la voz de Dios, de tener una familia de generaciones con un propósito de agrandamiento del reino de los cielos, con un temor de Dios, con una fidelidad, un sometimiento a ese evangelio al cual día a día predicamos, anunciamos, glorificamos que hay un Cristo vivo, un Cristo que vuelve por la iglesia. Fíjate, Fabián, que yo
te he dicho de la experiencia y te estaba contando, pero yo vine a tener un encuentro con el Señor a mis 17 años, porque fíjate, esto no es por herencia, Esto es por búsqueda. el Evangelio y la salvación no es porque Mi uno papá, la mi hereda abuelo. de mi abuelo, de mi madre. No, esto es personal. Esto es algo que tú y Dios, Íntimo. íntimo. La salvación es individual, no es que porque mami y papi le sirven al Señor o sean misioneros, sean pastores o sean profetas, yo soy salvo. No. Queremos aclarar esto. Que si en tu casa hay un hombre, una mujer de Dios que le sirve a Dios y tú todavía no le sirve a Dios, creo que este es el mejor momento para que tus oídos se abran y capte lo que va a decir este hombre. Sí. La salvación no viene por herencia. La vida eterna es porque tú aceptaste al Señor Jesucristo y la búsqueda continua. Exacto. Significa que el tiempo de estar dentro de una iglesia tampoco te puede salvar, solamente una búsqueda. Exacto. Si tu mamá o tu papá son cristianos, no te va a salvar. Tienes que tener una experiencia única, Con Dios personal. continua, personal. Si tus abuelos son pastores, olvídate, busca a Dios. Por eso hacemos esto, para decirle a estas personas que busquen a Dios, que la venida de Cristo está cerca, Exacto. Eso, lo que ellos hayan tenido con Dios, la salvación que ellos han recibido de parte de Dios, y porque ellos sean salvos o estén en ministerio, eso no te amerita la salvación a ti, sino que esto es algo personal, individual, tú y Dios, ¿verdad? Y lamentablemente, tú sabes, es algo que yo he estado observando y que me trae inquietud, y es esta nueva generación de creyentes, ¿verdad? Que es algo que yo digo, yo observo y que le sirven al Señor, pero no le conocen. Hay un verso bíblico que dice, Sí, de oídas. de oídas. Pero mira, no, y le sirven al Señor, pero no le conocen. ¿Por qué? Porque para conocerlo tú tienes que intimar con Dios, tener una relación íntima. ¿Tú me entiendes? Como estamos hablando anoche en el estudio bíblico. Fíjate, Job era un hombre temeroso, recto, que honraba a Dios con sus bienes, sus sacrificios. Era justo. Dentro de su tiempo era justo, ¿verdad? Pero cuando pasa por esa prueba, esa experiencia donde Satanás lo pide para zarandearlo, y el que ha leído el libro de Job y aquel que no lo ha leído y lo puede buscar y leer la historia, es una historia que Muy muy interesante. Muy interesante. Y cuando él pasa esa prueba, ahí es donde él dice, Ahora de oídas te había oído. de oídas te conocía. Pero pasando esta prueba, en otras palabras, pasando esta situación, esta prueba, me ha hecho conocerte. ¿Ves? Y eso es lo que pasa en esta generación, tú sabes, y la generación del tiempo que yo me convertí, cuando te convertiste, éramos una generación que teníamos hambre de Dios, que queríamos. Yo me convertí a los 17 y comencé a leer la Biblia, y cuando yo comencé a leer la Biblia y comencé a oír los milagros y esa palabra poderosa,
yo quería ver esa palabra hacerse viva y eficaz, ver los milagros. Y si yo te pongo a hablar de las experiencias de los milagros, sanidades, miren, el Señor me dio cuatro hijos, que son la herencia. Entonces, la Son los bendición dones de los padres. Sí, una bendición. Y en cada uno de ellos está estampada, hay una estampa del poder milagroso de Dios. Amén. Y de sanidad. Y de la pastora, que yo le digo, esa es mi prieta. Mi prieta. Es la consentida. Es la consentida. Y te digo, ella es la menor. Pero el milagro mayor está en ella. Porque lo que pasa es que a esa yo se la pido en oración, en una charla con Dios. La que fue la madre de su madre, que ella partió con el Señor. Habíamos llegado de la iglesia y eran como las 11, o creo que ese día no teníamos, pero eran como las 11, entonces pues ella oró y se acostó así en la orilla y yo me tiré de rodillas y yo empiezo a una oración con Dios, pero una charla íntima. ¿Tú sabes por qué? Porque una cosa es tú hablar con Dios y orarle a Dios, conversar con Dios como tu Señor, como tu Salvador, pero otra como amigo. Pero no muchos han descubierto esa oración de amigo, esa conversación de amigo. Tú sabes que en cierta ocasión el Señor le dice a los discípulos: ya no os llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamaré amigo, porque cuando tú entras en esa intimidad con Dios, esa relación íntima, y empiezas a conocerlo como amigo, tú le hablas a mí como un amigo, le cuentas cosas, ¿verdad? Y es algo bonito, una profundidad, ¿tú me entiendes? Entonces me acuerdo, la que fue esposa, la que partió con el Señor, la madre de mis hijos, pues se acuesta y yo me acuesto, me arrodillo así y empiezo a decirle, ya mi hijo, que fue antes de Débora, pues tenía 2 años, se llama Jonathan. Le digo: Señor, ¿tú sabes qué? Así, le digo: Señor, ¿tú sabes qué? Ya Jonathan ya tiene 2 añitos y le está pasando ya ese tiempo, ese tiempito de esa gracia de baby, ya que está pequeña. Le digo: yo quisiera que tú me dieras una niña, una nena. Le digo así, pero en esa charla. Y le digo: Señor, y eso quizás el que lo oiga se va a reír, y si mi hija lo va a oír, ella sabe que es así. Que sea prieta, fea, igual que yo, que se parezca a mí. Te dije, que se parezca así, en esa charla, en una forma, una broma. Digo: Señor, que se parezca a mí, así, prieta y fea como yo. Y yo siento en mi espíritu, por ello te digo, en esa intimidad de amigo, yo siento en mi espíritu pero siento que el Señor, como que el Señor como que se ríe. Y ahí pues yo me sentí así y salí riéndome. Así que la señora que estaba durmiendo dice que no te conformes ya con 4. Y ahí fue. A los 2 meses ya quedé encinta. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que ya llegando a los 6 meses, ella comienza a sentir unos dolores. Y la criatura no se movía. Wow. No se movía. Ella no había ido a los chequeos últimos, no había ido. Y esos dolores, yo no podía tocarla así. No podía tocarla porque el dolor era inmenso.
Y cuando ella decide ir a la clínica a chequearse, llega allá y la examinan y el doctor le dice, tú tienes que salir de aquí directamente al hospital para sacarte tu criatura, porque tu criatura está muerta y tu vientre está descomponiéndose. Ya a ella le salía la niña seca. Entonces ella me contó, tú sabes, que cuando le dijo eso, pues ella le dijo que no, porque le dijo, yo le predicó el evangelio en cortas palabras, le dice, no, porque yo conozco un Dios que sana, salva y que viene pronto. Ella estaba recién convertida también, nunca había, su madre era católica, el que tenía conocimiento, tú sabes, porque me crié con mi abuelo, era yo, pero ella no, pero así fue. Y cuando llega a la casa me cuenta y yo le dije, pero nena, ¿por qué? Ella dijo, no, porque ella en ese momento actuó más en fe que yo. Y ella dirigía un grupo de damas, que iban orando por las casas de las hermanas durante el día. Y ella pues, llegó un día que ella desde ese día comenzó a tomar ciertos ayunos y orándole al Señor. Y en uno de esos días pues llegó a la casa de esta hermana, entraron al grupo de hermanas y se arrodillaron a orar. Y ella dice que ella se sentó en una silla porque ya no podía arrodillarse. Y se sentó en la silla, las hermanas se arrodillaron, pero que en ese día entra un varón, entra un hombre, un hermano. Ella no lo conoce, nadie lo conoce, porque solamente eran hermanas que iban. Y iba directamente y se va a arrodillar, a orar. Ella se sienta en la silla y empieza a hablarle, a decirle, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo tú vas a hacer la obra? Señor, mira, hablando por el Señor. Y ella tuvo una visión ahí mientras estaba orando y vio este personaje alto, con sus cabellos blancos. Ella no le vio su rostro, pero su cotona larga, y vino donde ella, dice que era alto, tuvo que bajarse para entrar por la puerta. Viene donde ella y le dice, mi sierva, he visto tu dolor y he oído tu clamor, pero hoy yo le voy a dar vida. Amén. ¿Ok? Qué poderoso. Y entonces le dice, ve y unge las manos a mi siervo. Entonces ella dice, Señor, ¿qué tiene que ver? no, ella dice, Señor, yo no lo conozco, porque nunca había ido ahí. Era un grupo de hermanas que iban orando. Le dice, yo no lo conozco. Y el Señor le dice, ve y úngelas porque yo lo conozco. Pues ella fue y le ungió sus manos con aceite, siguió orando. Entonces al rato se levanta la hermana, y él se levanta y le dice, hermano, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a cogernos de las manos. Y Dios me ha mostrado que aquí hay una hermana que está encinta. La hermana que está encinta, Dios me ha mostrado que su niña está muerta. Pero Dios ha dicho que hoy Él le va a dar vida. Aleluya. Voy a pedir a la hermana que se venga al centro de la cadena de oración. Entonces ella dice que pues, él pidió a una de las hermanas que pusiera su mano debajo de su batita, y empezaron a orar. Y ella me contó que cuando comenzaron a orar, ella siente que a través de la hermana que estaba tocando su vientre y toda esa cadena, ella siente como una descarga eléctrica. Dice que como una descarga eléctrica que impactó el vientre. Cuando impacta el vientre, ella siente que se le movió, que la nena brinca, la criatura brinca. El Espíritu Santo de Dios. Nace de 4 meses. Cabía en una cajita de zapatos. 4 meses. De 4 libras. De 4 libras. Ella nació 8 mesinas. Que es más difícil de 8 que de 7.
4 libras, cada una caja de zapatos así, pero no se queda en el hospital. Nosotros la llevamos para la casa. Wow. Y esa es la menor y ese es el testimonio. Y fíjate, y yo le puse el nombre, Débora. Por el nombre de Débora. Por eso mismo la profetisa, sí, la jueza de Israel, yo le puse ese nombre. Y ahí está. La marcaste. Esa tremenda sierva. Ahí está Dios esa marcó a esa mujer sí. con el nombre por medio de tu persona. Y a cada uno, son 3 más y a cada uno hay tremendo. Antonio, quiero hacerle una invitación. Vamos a hacerle una invitación. Sí, amén, amén. Queremos hacerte una invitación a todo aquel que está viendo este programa Aquí en Metamorfosis. Esta Morfosis Pentecostés. Y esperamos que esto sea de edificación a tu vida y que pueda entender que Dios no es una mitología, Como muchos como piensan. muchos piensan, o que es un cuento de hadas, ¿verdad? Dios es un Dios real, Dios es un Dios verdadero, es un Dios que oye, un Dios que habla, un Dios que se revela, que se da a conocer cuando tú verdaderamente quieres conocerle. Te toca, sí. Tú sí puedes sentir Tú puedes el sentir hasta toque un de paso. Dios, porque esa es una experiencia que yo tengo también. en la iglesia donde yo me convertí, una iglesia pequeña, el reverendo William Vélez están con el Señor en Brooklyn, New York. Esos fueron mis primeros pasos. Pero esa iglesita, haciendo un paréntesis aquí, una iglesita pequeña, pero una iglesita que cuando se movía el poder de Dios de una forma, allí habían sanidad, había milagros, allí los endemoniados, Ahí había adoradores. sí, allí los endemoniados quedaban libres, allí las personas pasaban por la acera y entraban y se convertían y decían que cuando habían pasado lo habían empujado allí y venían, sí, se convertían, las armas quedaban en el altar, dejaban en el altar, el poder de Dios era tremendo, sí. Y entonces te digo que el poder de Dios se manifestaba de una forma tan linda, ¿tú me entiendes? En ese tiempo. Y ahí fue que yo conocí, tú sabes, a ese Dios verdadero, a ese Dios real. ¿Tú me entiendes cómo es? Y entonces nosotros a través de este programa queremos compartir esto contigo para que tú conozcas este Dios verdadero, Este Dios que te estamos anunciando. Y este Dios que viene por una iglesia. Sí, viene porque te digo que el que conoce de la palabra y el que está pendiente a los eventos que están aconteciendo alrededor del mundo, hay sucesos que son proféticos y son claves como Y ahora más muestra y señal clave de que la venida de Cristo, lo que se ha venido predicando por tantos años, ahora es que estamos cerca. muy cerca. Estamos cerca, muy cerca. Y entonces queremos que tú seas una de esas personas que pueda venir y conocer a ese Dios verdadero, a ese Cristo maravilloso que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que quiere que tú seas salvo. Allí en la iglesia Iglesia de Dios. Iglesia de Dios Movimiento pentecostal. Amén. Lo que pasa es que yo estoy acá, pero yo vengo de otro concilio y me he mudado acá a Florida y estoy compartiendo ahí en la iglesia, ahí estoy estando. Entonces queremos que tú nos visites en los días de culto. Durante la semana, los martes, tenemos el estudio bíblico que se dan muy bueno. Que lo está dando el pastor. Sí, el lo pastor está- Jorge exacto. Figueroa está dando la clase de discipulación. Sí. No te lo puedes perder. Sí, y entonces pues allí compartimos la palabra, quiere aprender de la palabra, quiere conocer más de Dios, allí estamos. Y entonces también los viernes
hay cultos ministeriales diversos, y queremos que tú te allegues por ahí el domingo. Antonio, quiero cortar aquí. Ajá. Espérate. Quiero hacerte esta invitación, porque este viernes empieza la campaña misionera Oh, ¿verdad? Sí. de la Iglesia de Dios, Movimiento Pentecostés Misionero. Empieza la campaña. Este viernes, sí, Este viernes sí. tenemos campaña, tú no te lo puedes perder. Si tú vives aquí en el estado de Florida, te hacemos una invitación para que tú llegues aquí a la ciudad de Daytona Beach y estés a las 7 de la tarde. Empieza la campaña misionera Pentecostés más grande, Amén. más poderosa Amén. que Jesucristo nos Sí. puede entregar este año Exacto. para finalizar el año. Sí. Y quiero decirte esto. Vamos a decir la dirección. La iglesia está ubicada en el 700 de la Reed Canal, South Daytona. Allí estamos ubicados, ¿verdad? Y como te dije, también el domingo no te lo pierdas. Los domingos llegan muchas visitas, tenemos muchas visitas que se llegan allí, y el grupo de hermanos que nos congregamos allí para adorar y glorificar, exaltar el dulce nombre del que nos salvó, de aquel que merece toda honra, toda gloria. Y Todos queremos venimos concentrados Sí. a adorar y agradecer Exacto. el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. con ese mismo pensamiento. Y este domingo, Antonio, finaliza, si Dios lo permite, va a finalizar, empieza el día viernes y termina el día domingo las la campañas campaña misioneras. misionera, sí. No te lo puedes perder. Ahí donde está el hermano Jorge Cui. Jorge Cui. Es el organizador de misiones. Oh, ok, Jorge. Pero Jorge. ahí no, vas a encontrar a todos. Vas a encontrar al hermano Antonio, mi persona, la persona de mi esposa que está detrás de cámara. Mira, ahí te vamos a esperar. Por eso te hacemos esta invitación. Para que tú vengas, escucha el Evangelio, no solamente lo escuche, sino también lo ponga por obra. Y si, como dice nuestro pastor, si no tienes un lugar de adoración, vente a la iglesia de Dios. Que nos visite. Movimiento Pentecostés, y haz ese lugar templo para adorar a un Dios poderoso. Que nos visite y que te quede. Amén. Amén. A donde está nuestro querido pastor Sí, Jorge Figueroa y nuestra querida pastora. Sí, Debo amén. declarar. Una pareja muy bendecida. Le doy gracias a Dios por ese yerno. Amén. Que desde que Dios los llamó al ministerio, pues estuvimos ahí, porque donde comenzaron ellos el ministerio fue en Alabama. Y allí yo estuve con ellos trabajando en un templo que ellos levantaron allí. Estuvimos trabajando fuerte. Amén, gloria a Dios. Y esa es una de las cosas que, Fabián, que yo no te he dicho. Pero Eso es para la próxima. Eso tiene que quedarse ahí. Porque esas son cosas que el pastor tiene que estar sentado aquí. Así que él tiene un tiempo. pero la parte mía no es que eso. Es que eso ha sido en la forma que mis años, la experiencia que yo tengo en todo esto que hago de carpintería, construcción, ha sido en la obra del Señor. Amén. Aprendiendo Amén. poco a poco Dios me ha ido enseñando. Te voy todo esto. te voy a compartir esto no lo saben muchas personas. Algunas personas que verán este video y algunos pastores que del concilio de la Iglesia de Dios, la parte norte del país, mayormente en nuestro concilio, que es el Distrito Norte, noroeste de Nueva York, ¿verdad? Muchos me conocen por Baruch. Baruch, pero ¿por qué te llaman Baruch? Hombre poseído para levantar la casa de Dios. Ah, sí. Toda obra que había en un templo, ahí estaba Fabián. Siempre Fabián. Y yo sé que tú estás Así, en las pues, obras. así he estado yo, porque así comencé en Brooklyn, en la iglesia que me convertí. Tenemos otro Baruch. Y son testimonio tras testimonio. Bueno, vamos a finalizar eso. Sí, amén. Antes de finalizar, quiero hacerte una invitación. ¿Qué hora tienes, Antonio? Son las 7:35. 7:35 de la tarde, día miércoles 20 de noviembre del año 2024. Casi finalizando el año, ¿verdad? Pero a las 8:30, hoy, diríamos, termina esta programación y 8:30 de la noche tenemos controversia
bíblicas. Amén, Con el sí. pastor Jorge Figueroa y nuestro querido pastor Jean Rivera. Rivera. Así que te hago una invitación. Voy a estar poniendo aquí en Metamorfosis Pentecostés los links para que tú no te pierdas esta controversia bíblica que trae nuestro querido pastor. Bueno, los pastores. Sí, los pastores, sí. ¿Verdad? No te Tremendo. la puedes perder. Sí, muy bueno. Están hablando acerca de la salvación. Algo muy importante, algo que te queremos remarcar y recalcar. Que tú tienes que ser salvo. Así que no te pierdas controversias bíblicas. 8:30 de la noche. Hoy, día miércoles. Hoy. Amén. Esta controversia Amén. bíblica. Te hago una invitación para que después de esta programación de Metamorfosis Pentecostés sigas en línea. Porque te voy a pasar el link de controversias bíblicas. Amén. Varón, fue un placer grandemente. un privilegio. Antonio, creo que hemos tenido alguna experiencia muy similar. Sí. Muy similar. No quería tocar mucho de la experiencia, pero creo que hemos tenido muchas experiencias muy similares. Algo bonito, sí. Y son cosas que yo te dije a ti, tú sabes que en mi vida, cuando antes del programa tú me preguntaste que si en algún momento vino un momento de el pensamiento de yo dejar los caminos del Señor, y yo te había dicho que nunca pasó, ni ha pasado por mi mente el yo dejar los caminos del Señor. Y eso fue porque, como te dije, antes del programa fui marcado antes, yo creo, de nacer. Y nunca, gracias a Dios, en momentos difíciles, en las bajas y en las altas, hemos permanecido y puedo decir, hasta aquí nos ha traído Dios, Ebenezer. Amén. Y nos seguirá. Y nos seguirá. Nos seguirá llevando. Amén. Sí. Nos seguirá Amén. llevando. Lo vuelvo a decir, miércoles 20 de noviembre del año 2024. Ya estamos finalizando el año. La próxima semana ya va a ser Thanksgiving. Sí, Muchos lo de conocemos gracia. como el Día del Pavo. En Acción de gracia. nuestra iglesia tiene un desayuno. Sí, ¿Verdad? Sí, de acción de gracia. Vamos a estar informando aquí por Metamorfosis Pentecostés, por las páginas de Metamorfosis Pentecostés, la hora, el horario de este evento que vamos a hacer el día de Thanksgiving, ¿verdad? Voy a estar dando el día exacto y el horario exacto, ¿verdad? Para que tú, si vives aquí por la zona de el área de Daytona, ¿cómo se dice esta área? Voluction. Si tú vives por aquí cerca, estás invitado a venir para el día Thanksgiving a un desayuno congregacional. De aquí, de la Iglesia de Dios Pentecostés, Movimiento Internacional Misionero de Daytona Beach, estado de Florida. Yo tenía la costumbre antes, esto es lo que siempre decía, de aquí del estado de Nueva York, porque yo vivía en Nueva York. Y a veces me queda eso, Igual que yo, también de Connecticut. Somos vecinos. Sí, estamos ahí. Mira, yo no sé si te conté, pero mi hija estudia en la Universidad de Arquitectura e Ingeniería en Hanford, Connecticut. ¿En Hartford? Hartford, Connecticut. Sí, ok. Sí, porque está allá en Connecticut está la en universidad, la mejor universidad. Yale, está en UConn. Sí, está en la mejor universidad. Sí, la mejor, sí, Está en la mejor tremendo. Y hay universidad pastoral y todo, ministerio pastoral, y hay muchas cosas, Sí. muy bueno. Muy bueno, sí. Con esto te dejamos. Busca del Señor Jesucristo, búscalo, porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Antonio, gracias. Gracias a ti. Es un Gracias a ti y a tu tenerte esposa aquí. Vale. de poder haberme invitado y poder compartir esta experiencia y que desean de bendición y de edificación a los hermanos en la fe. Lo vuelvo a repetir, quiero recalcar esto, con esto voy a cerrar. 8:30 de la noche, conéctate con controversia bíblica. Amén. Dios te bendiga en este día miércoles. Shalom. Bendición. Shalom. Shalom, bravo. Bendiciones.